Dios les bendiga, hermanos. En esta hora traigo esta palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:1 y la palabra se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Quién sabe que el Señor va a venir como ladrón en la noche? Algunos ya lo saben. El problema está en que los nuevos convertidos no lo saben. Y las iglesias de hoy en día no lo están predicando, no lo están hablando, no están enseñando a las ovejitas la palabra. Pero aquí el Señor nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué dice? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y dice que no escaparán. Mas vosotros, escucha, iglesia, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo nos está diciendo aquí la palabra de Dios que están los demás? Dice que están durmiendo. Están durmiendo. Y por eso, como están durmiendo, ¿cuántas veces no hemos salido a evangelizar? Y le hablamos sobre la venida, sobre los tiempos, estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en este momento, en este tiempo. Y les hablamos del amor de Dios, les hablamos del llamado que Dios les está haciendo, del llamado que Dios está haciendo a la humanidad, que Dios está haciendo al hombre. ¿Y qué dicen? No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué no quieren saber nada de Dios? Porque aquí dice que están durmiendo y algunos están en tinieblas. Por eso aquí el Señor dice, mas nosotros, dice que sois hijos de luz, hijos del día. Como ya Cristo habita en nosotros, nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Dejamos de ser tinieblas, dejamos de vivir en las tinieblas para ser luz. Y eso solamente fue a través de Jesucristo. Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser de las tinieblas a la luz. Por eso aquí dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. Es por eso tan importante que nosotros como iglesia hablemos, que los pastores prediquen de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del arrebatamiento. Se ha dejado de predicar en las iglesias del arrebatamiento. Pocas son las iglesias que lo están haciendo. Pocas son las iglesias que están preparando a una iglesia. Pocas son las iglesias, pocos son los pastores que no han dejado de predicar sobre el arrebatamiento. La mayoría de iglesias han dejado de hacerlo. Y es por eso que muchos, aunque ya han sido convertidos, aún siguen en tinieblas. Aún siguen sin conocimiento acerca de los tiempos.
porque se ha dejado de hablar. Cuando el arrebatamiento está a punto de acontecer, cuando el arrebatamiento está a un parpadear. Por eso aquí dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente. Ahora yo te hago esta pregunta, tú que me estás viendo. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿Lo sabes? ¿Y estás lista? ¿Estás listo? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Porque si el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche, dice Mateo 24:3 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice que ciertamente que velaría y no se dejaría robar, no se dejaría minar su casa, velaría. Y aquí estamos viendo que el Señor nos está diciendo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Velad y orad. Pero no lo estamos haciendo. ¿Y sabes qué está sucediendo? Que el enemigo está aprovechando que en muchos hogares los padres de familia están durmiendo, que muchos padres de familia en los hogares están descuidados, desaprevenidos. Dice Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero muchos no están velando, muchos no están orando. De hecho, como no lo están haciendo, ni cuenta se han dado que el enemigo se les ha levantado aún dentro de su mismo hogar, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Muchos no saben. Pero aquí el Señor nos sigue diciendo, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Por qué el Señor nos está diciendo aquí que nosotros seamos sobrios? ¿Por qué no les está diciendo a los del mundo? Porque los del mundo están en tinieblas, nosotros estamos en luz. Y yo me puse a buscar qué significa sobrio. Y dice que sobrio significa tener un conocimiento de dónde estamos. ¿Y dónde es que estamos? Estamos en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Está vuestro adversario, el diablo. Por tanto, debemos de estar, dice que, despiertos. Por eso el Señor nos dice, velad y orad. Velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda, ¿qué? Buscando a quien devorar. Y debemos de estar alertas, alertas en todo tiempo. Si nosotros nos permanecemos velando y orando, vamos a estar alertas. Para que cuando el enemigo quiera atacarnos, nosotros estamos en guardia. Y vamos a poder contraatacarle. ¿Cómo le vamos a poder contraatacar? Con la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo era tentado por el enemigo,
Él le resistió, dice, ¿con qué? Con la palabra. Y cuando fue confrontado con la palabra, fue resistido con la palabra, dice que no tuvo más que dejarlo irse, porque es la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar velando y orando, porque el arrebatamiento está pronto a suceder. El arrebatamiento está pronto a suceder. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hoy en este tiempo tenemos que tomar la armadura que nos dice en Efesios. Tenemos que vestirnos de toda la armadura para poder resistir, para poder estar en vela, para poder estar en guardia, para poder estar alerta. Alerta en todo tiempo. Porque te voy a decir algo. Posiblemente mientras tú estés en la puerta vigilando, y no te estoy hablando de la puerta física, te estoy hablando en lo espiritual. Mientras tú estés velando y orando, el enemigo quizás está viendo una ventana abierta que quizás tus hijos, tu esposo o tu esposa están abriendo. Pero cuando uno permanece en alerta, cuando uno permanece, dice, en comunión con Dios, Dios mismo te revela cuál es esa ventana que se está abriendo. Pero para eso tenemos que estar en alerta. Tenemos que estar en guardia, tenemos que estar velando y orando en todo tiempo. Porque dice que nuestra lucha no es que contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra huestes de maldad, dice la palabra. Nuestra lucha es espiritual. Muchas veces también es física. Muchas veces es en tu propio hogar donde se levanta todo, los problemas. ¿Por qué? Porque quizás hay una ventana que se abrió. Y es ahí donde debemos de estar orando, velando por nuestros hijos también. Orando, intercediendo por el esposo velando, intercediendo por la esposa. Porque estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, dice que, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y yo me pregunto, iglesia, ¿realmente como iglesia lo estamos haciendo? ¿Realmente como iglesia estamos obedeciendo lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice, por lo cual animaos unos a otros? Sabes que la mayoría de la iglesia está haciendo todo lo contrario. A cada quien está viendo por su bienestar. Cada quien va directo a su meta, a su carrera. Ya no le importa si ve a aquel hermanito caído, ya no le importa si ve a aquel hermanito triste, ya no le importa interceder por nadie. Es yo, y solamente yo. Voy a cuidar de mí.
Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que nos animemos unos con otros. Pero sin embargo se está haciendo todo lo contrario. Se están matando unos con otros. Se están empujando unos con otros. Algunos se han desviado de la palabra. Algunos se han apartado del camino. Y en su necio corazón creen que siguen todavía caminando por el camino angosto, cuando realmente ya van por el camino ancho. Porque dice que el angosto es el que lleva a la vida eterna, pero el ancho es el que lleva a la perdición. Hoy en día, algunos se han hecho egocéntricos. Cuando la palabra nos está diciendo que debemos de animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. Pero ¿qué se está haciendo en este tiempo? ¿Nos estamos edificando unos a otros? Nos estamos tirando piedras unos con otros en lugar de edificarnos. Nos tiramos piedras. No importa hasta dónde se tiene que llegar, pero con tal de sacarlo del camino. Dice, edificándonos unos a otros así como lo hacéis. Pero ahí está el problema, que la iglesia no se está edificando una con otra. La iglesia está dividida porque el enemigo ha estado trabajando en el corazón aún de la propia iglesia. Porque dice la palabra de Dios que los últimos días, que en los últimos días dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos en esos últimos días, donde el amor de muchos se ha enfriado. Se ha enfriado. Ahorita ya no importa si aquella iglesia muere, si aquella iglesia se levanta, si aquella iglesia sigue. Muchos se han hecho egocéntricos. Solamente yo. Primero yo y al final yo. Cuando eso no nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Y estamos mal como iglesia. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no conocemos la palabra. Porque si nosotros conociéramos la palabra, cuando la abrimos, no es que nosotros la leamos a ella nos lee a nosotros. Y cuando somos leídos por la palabra, ahí el Señor nos habla y nos dice en qué estamos fallando, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo estamos hablando, cómo estamos viendo y en qué condición se encuentra nuestra vida espiritual. Porque ahorita estamos en los tiempos más peligrosos. Más peligrosos. Y el Señor nos dice, mirad que nadie os engañe. Porque estamos en tiempos peligrosos. Vamos corriendo una carrera. Pero mientras corremos la carrera le damos de patadas al que va al lado.
Le damos de puchones al que va al lado, cuando deberíamos de irnos sosteniendo unos con otros. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que hemos quitado la mirada de Cristo. El problema es que hemos quitado la mirada de la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. Y la hemos puesto en el hombre. Y hay cuidadito si hablan mal de aquel hombre que se ha puesto la mirada. Defendemos más a esa persona que a la misma palabra, cuando no debería de ser así. Por eso dice, mi pueblo perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento a qué? A la palabra, a la escritura. Muchas veces no lees la Biblia si no te la están leyendo. Cuando realmente nosotros, cada uno, debe de abrir su Biblia y leerla en una intimidad con el Señor. Tú y Dios, para que Dios te hable. La iglesia necesita eso. La iglesia necesita eso. Pero no adoramos si no es por las redes. No leemos la Biblia si no es por las redes. No entramos en ayuno, en oración, en intercesión, si no es por las redes, y eso está mal. Porque estamos llegando en un tiempo donde las redes ya no van a estar a disponibilidad como está ahora. ¿Y qué será de ti si no tienes esa relación? Si no te metes a escudriñarla, si no tienes ese respaldo con Dios, ¿qué va a hacer de ti? Si no puedes ver a esa persona con la que tú sientes que tú encuentras una comunión con Dios. Cuando mi comunión personal con Dios está aquí, yo salgo más llena. Te voy a decir algo. Yo salgo más llena cuando me encierro en mi cuarto con mi Biblia y me pongo a leerla, que cuando estoy escuchando un mensaje. Porque a veces somos cristianos olvidadizos. A veces somos como un cerillo, prendemos rápido. Mientras lo oímos, nos emocionamos. Mientras leímos, hasta lloramos. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasa el día, lo olvidamos. Pero cuando tú te metes en tu secreto, cuando tú te metes con solamente tu Biblia, sales llena, sales edificada, sales transformada. Se te va el vacío en tu corazón, se te va la tristeza, se te va la amargura, se te va la soledad. Aprendes a vivir sin estar rodeada de gente. Porque Cristo lo llena todo. Con esto no te estoy diciendo que tú te alejes de todo mundo, no. Yo te estoy hablando de una relación personal entre Dios y tú. En estos tiempos finales, ¿qué es lo que la iglesia necesita? Meterse en ese secreto.
Que hay que yo no siento bonito si no estoy oyendo a mi cantante favorito. Pero ¿qué si se va la luz? ¿Qué si se te acaba la batería de tu celular? Entonces no entras a la presencia de Dios porque no hay esa alabanza. Cuando la alabanza sale de aquí, de tu corazón. Tú sabes que cuando tú te metes en el secreto con Dios y te metes con tu Biblia y empiezas a cerrar los ojos y simplemente le dices, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Cuando menos te das cuenta, viene un cántico nuevo para tu Señor. Cuando menos te das cuenta, tú estás adorando en espíritu y verdad. Y tú empiezas a tener esa comunicación, esa comunión con tu Señor. Eso es lo que la iglesia necesita ahora. Eso es lo que la iglesia necesita aprender, a tener esa comunión con su Señor. No uses intermediarios para poder llegar a tu Señor. Es entre tú y Él y el Espíritu Santo. Cuando tú entras, puedes entrar a ese lugar con tristeza. Puedes entrar en ese lugar con un corazón quebrantado, con un corazón roto, con amargura. Pero yo te aseguro que después de que tú salgas de ahí, quizás no te des cuenta al momento, pero los que te rodean se van a dar cuenta que algo en ti cambió cuando tú saliste de ese lugar. Porque se entra a un fuego, a una presencia hermosa, y es lo que la iglesia necesita. Y yo te aseguro que después de entrar en ese lugar vamos a poder hacer lo que nos está diciendo Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice, por lo cual animaos, vamos a poder animar, vamos a poder levantar, vamos a poder brindar esa mano, esa ayuda. Vamos a tener esa palabra para dar. Pero eso es solamente en el secreto, entre tú y Dios, tú y Dios. Y vamos a poder edificarnos. Porque el espíritu de chisme se va a ir. Porque el espíritu de murmuración se va a ir. Y ya no te vas a reunir a destruir a aquella personita. Sino va a ser edificada tu vida. Y tu vida va a servir para edificar a otros. Pero eso solamente se va a lograr cuando te metas en el secreto con Dios y lleves tu Biblia contigo y la leas y la escudriñes. Yo te aseguro que quizás tú has de decir, pero yo no la sé leer, yo no sé hacerlo, yo no sé nada. Métete ahí adentro, abre tu Biblia, comienza a leerla, comienza a decirle, ayúdame, Señor, ayúdame, muéstrame, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo cambie? Háblame a través de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, porque ahorita en este tiempo, la iglesia que no esté llena del Espíritu Santo no va a poder resistir lo que viene. Lo que viene es peligroso, lo que viene es terrible. Y solamente llenos de la presencia del Espíritu Santo vamos a poder resistir. Tú sabes que muchos han caído. Muchos se han apartado porque no sienten nada. Porque van a la iglesia y no sienten nada.
porque entran y oyen el mismo mensaje, oyen los mismos cantos, cantan las mismas alabanzas y no sienten nada, porque no han tenido un real encuentro con su Señor, porque no han tenido una relación íntima con su Señor, porque nunca se han encerrado en un lugar secreto, en un lugar apartado, donde solamente esté Dios y esa persona. Por eso es necesario que la iglesia de Cristo entre a ese secreto. Porque la iglesia de Cristo necesita ser transformada. No digo que todos. Dios ha estado trabajando en muchos. Pero la mayoría necesita ser transformada. La mayoría necesita ser limpiada. Porque la iglesia de Cristo, algunas, aún traen raíces de amargura. Aún traen falta de perdón. Aún traen cositas que no las han dejado ser completamente libres, ni los han dejado ser libres. Pero cuando tú te metes en el secreto con Dios, ahí Dios te transforma, ahí Dios te cambia, ahí Dios te habla. Por eso la palabra de Dios dice, y te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. Ahí es en donde debemos de ir. En estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos en donde el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros. Tenemos que ponernos la armadura, pero muchos ni siquiera conocen qué es la armadura. Está en Efesios. Para poder resistirle tenemos que tener la armadura. Porque los tiempos son cortos, iglesia. Porque las profecías se han cumplido y se siguen cumpliendo. Porque estamos en los tiempos finales, en donde si no te metes con tu Señor, no vas a poder resistir. Y te vas a dejar mover de tu modo de pensar. Porque por ahí se han levantado muchos que no están siendo usados por Dios. Muchos que se han apartado del camino y no se quieren ir solos, están llevando a muchos con ellos. Están caminando por la puerta ancha y a muchos les está gustando ese camino. Porque no quieren pagar un precio, porque estar aquí, tener esta relación con Dios se paga un precio. Pero te voy a decir algo. Cuando hablo de que se paga un precio, es que cuando tú salgas a evangelizar, quizás por la palabra te golpeen, quizás por la palabra te quiten la vida, pero muchos creen que porque ya no están de acuerdo conmigo por lo que estoy hablando, se me están levantando contra mí. No es lo que yo diga. Si yo me pongo a hablar puras cosas de mi corazón, claro que se van a levantar. Pero si es por la palabra, dice que nosotros debemos de llamarnos bienaventurados cuando somos vituperados, pero por la palabra. Y muchos no quieren ser vituperados, muchos no quieren ser odiados, la mayoría quiere ser amada.
Pero la misma palabra de Dios nos dice que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino tendrán comezón de oír solamente cualquier palabra, menos la doctrina, menos la palabra. La palabra que te va a confrontar a tu forma de vivir, la palabra que te va a confrontar en tu forma de caminar. La palabra nos dice que seamos sabios en nuestro andar, en nuestro caminar. Pero no todos están caminando como sabios. Muchos se están conduciendo como a necios. Pero si ellos se van al secreto, el Señor les va a hacer ver sus errores, sus faltas, y pueden volverse de su camino. Pero solamente en ese secreto. Corre, iglesia, busca ese secreto con Dios para que puedas resistir los días malos que se aproximan. Días malos, días peligrosos. Quizás tú has de decir, yo llevo mucho tiempo oyendo que vienen tiempos malos y tiempos peligrosos, pero déjame decirte algo, esos días están llegando, esos días se están aproximando. Y si tú no estás firme, si tú no estás anclado a la roca, que es Cristo, podrías caer, podrías apartarte. Podrías apartarte. Solamente déjame decirte esto, y con esto termino. Si en tu iglesia lo que tú estás escuchando, si tú sabes que estás mal en algo, y en tu iglesia lo que estás escuchando no te confronta con lo que tú estás haciendo, entonces corre en el secreto y escóndete con tu Señor, para que sea Él quien te confronte, para que sea Él quien saque todo eso. Porque si el arrebatamiento viene y tú sigues con eso en tu corazón, te vas a quedar. Te vas a quedar. Si no sueltas la amargura, si no sueltas la tristeza, si no sueltas la murmuración, si no sueltas el falso testimonio, si andas en pecado, si andas en adulterio, si eres casada, si eres soltera, si andas en fornicación, y Cristo viene, te vas a quedar. Si te estás dando ciertas libertades, que un traguito no es nada, una cervecita no es ni una, te vas a quedar. Por eso es tiempo de correr, es tiempo de correr a donde esté un lugar solito entre tú, tu Biblia. Entra al secreto con Dios. Y dice que debemos declamar, dice, como la mujer que está con dolores de parto. La mujer que está con dolores de parto no le tienen que decir grita, gime. Pero cuando le viene el dolor, sale eso natural. Porque el mismo dolor te lo produce. Si tú no sientes dolor al estarle fallando a tu Señor, si tú no sientes dolor por la vida que estás llevando, entonces has perdido tu tiempo en una iglesia, quizás sentado en una banca. Has perdido tu tiempo si tú no sientes que necesitas cambiar y dejar esa área de tu vida. Y yo te aconsejo que tú busques ponerte a cuentas con tu Señor antes de que se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Dios te bendiga.